escucharlo a Alberto, un gobernador de una provincia que no tiene deuda, justo estamos hablando del endeudamiento, enfrentando al gobierno nacional sin especular con las represalias, porque tenemos represalias. ¿Qué les hacen? Y nos sacan las obras de licitación de la ampliación del aeropuerto, no nos mandan la coparticipación. ¿Te acordás que después del balotaje hubo un juicio que tenían que reajustar la coparticipación de Santa Fe, Córdoba y San Luis? No cumplieron, pero bueno, como San Luis está ordenada, gobierna bajo las 3 banderas del peronismo, tenemos independencia económica, hay 2 presupuestos anuales cajoneados sin tocar, la mitad del presupuesto va para gastos corrientes, acá hay economistas saben que es para salarios, la otra mitad para obra pública, eso nos da soberanía política y nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá entiende que este gobierno no tiene un modelo económico ni un plan político, sino que es simplemente un plan de negocios para unos pocos, con la fuga de capitales, el endeudamiento que según entiende Alberto no hay que pagar porque es una deuda odiosa. Ya estamos con el fallo del caso Alejandro Olmos, sí, claro, que presentó la demanda en el año 82. Y bueno, no nos van a hipotecar el futuro porque acá hay una generación de jóvenes que nacimos en democracia, que apostamos a la política, fuera del partido que militemos cada uno, que somos transparentes, que somos honestos. Y cuando escucho a Altamira hablar de una dirigencia que hace 60 años no le da una solución a los argentinos, celebro que él facilite el trasvasamiento dentro de su espacio de izquierda y le ceda el lugar a un joven. Bueno, yo les digo algo. Es importante tener en cuenta que San Luis tiene las 3 banderas del peronismo, como dice Rodríguez Sá, porque cuando uno habla de gestión, exclusivamente, y el PRO parece que convenció al país entero que la gestión está en la ciudad de Buenos Aires, yo lo invito a Macri a tomarse unas vacaciones en San Luis. De unos días allá en el Potrero de los Funes o en el Hotel Dos Venados, que se vaya allá, que se quede unos días y aprende de gestión. ¿Cómo la ve la gran macro? Quiero responder una alusión. Ahí voy, tranquilo, ya habló hasta, mira, hay que hablar de lo demás, ahora vamos. La gran macro, a ver. A ver, la economía. No, la economía hoy por hoy sigue realmente complicada, no se está observando en los últimos meses ningún repunte. Hay que tener en cuenta que hace 15 meses que la industria no deja de caer. Lo que producen, más de 15 meses. El comercio más de un año que sigue cayendo. Es decir, los que producen menos, los que tienen que vender, venden menos. El comercio y la industria es básicamente donde se nutre la mayor cantidad de empleo en los centros urbanos. ¿Qué dijo ayer el INDEC? El mayor desempleo se encuentra en el conurbano, en el Gran Rosario, Córdoba. Justamente los grandes centros urbanos donde está el núcleo industrial y comercial. Los grandes centros urbanos, estas actividades productivas, emplean a 9 de cada 10 trabajadores. Estas actuales políticas económicas solamente están beneficiando muy pocos sectores económicos, agro, minería, que son principalmente están dispersos en el interior del país, que está muy bien, digamos, que el interior del país resurja, tiene una gran potencia, pero ¿qué pasa? En esos lugares hay poblaciones, pueblos muy pequeños, es decir, hay una gran actividad económica que no se derrama en la mayoría de los argentinos. El propio INDEC está diciendo, ojo, está aumentando el desempleo en los grandes centros urbanos donde está principalmente las 2 grandes actividades económicas que hoy por hoy están sufriendo las consecuencias de la política económica. La industria, apertura de importaciones. Hoy las pymes no se encuentran capacitadas para competir con los productos extranjeros. Básicamente, cuando uno hace una comparación rápida, un chino gana 4 veces menos de lo que gana un argentino, indudablemente. Entonces entra un producto extranjero, está en la góndola y lo que hace el argentino que puede comprar, elige el producto extranjero. ¿Esto qué significa? Menos empleo local y principalmente más desempleo en los centros urbanos. Entonces tenemos una situación compleja donde no observamos que el mercado interno, que es donde realmente se encuentra la capacidad para aumentar la demanda y la producción y así aumentar empleo, se esté reactivando. Y otro dato muy importante, que es lo que se está viendo hoy como un éxito, diciendo, bueno, está bajando la inflación. Bueno, uno dice, ¿pero respecto a qué? El año pasado tuvimos una inflación de casi 39-40%. El INDEC está diciendo ahora, bueno, pero ahora tenemos una inflación del 24%, la recontrabajamos. Hay que tener en cuenta que hace más de 7 años que Argentina tiene una inflación de entre 20 y 24%. Por lo tanto, digamos, no hay nada nuevo. Ahora bien, cuando uno ve con detalle este aumento de la inflación, lo que más está subiendo son los alimentos y bebidas. Casi 30%. Es decir, hoy la inflación sigue siendo alta, pero le está pegando a los sectores populares, informales. Recuerden que el 50% de la población, según el propio INDEC, siempre con datos del gobierno, gana 8.500 pesos. Es
el que gana hoy 8.500 pesos, básicamente dedica el 70-80% a comer. Dígame cuánto está aumentando los ingresos de esa población. No llega ni al 15-20%. Sí, la inflación que le importa a casi el 50% de los argentinos, que es alimentos, es más del doble de sus ingresos. ¿Cómo va a haber reactivación y aumento del consumo si más del 50% de la población lo único que tiene mes a mes es menor poder de compra? ¿Cómo lo ve la Tecla? ¿Cómo lo ve usted cuando habla con la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires? Primero voy a destacar dos cosas, ¿no? Una, a mí me cuesta aceptar, no sé si te pasa, Leopoldo, a mí me da horror cuando escucho decir el interior. ¿No? Me Las rompe provincias las hay que bolas. decir, no es el Cuando interior, dicen son las provincias. ¿El interior de qué? ¿No? Claro, O sea, las provincias. ¿Desde dónde? Tenemos Corrija dos eso. provincias. ¿Eh? Hay dos provincias. Sí. Tenés el conurbano y después tenés el interior, donde hay mucha diferencia en ¿Pero una qué es ciudad el como interior? Mar. Porque si yo vivo en Pigüé, pero te miro cuento- el mundo desde Pigüé. No Claro. estoy en el interior de nada. pero o sea, soy el ombligo del mundo. Nosotros O sea, que somos- él vive en San Luis y él no es el interior de nada. Él ve desde el San Luis. Lo que O pasa sea, es que no, digo, qué sé Sí, yo. sí. nosotros Claro. cuando llamamos el interior, yo soy una ciudad que es General Belgrano, 15.000 habitantes, y no hay pobreza, porque todos tienen su quinta en su casa, tienen su gallina, o sea, no hay la pobreza que se ve en el conurbano. Claro. Lo que sí se ve una desazón porque no hay trabajo. Y el agro, independientemente de que el gobierno haya dicho que estaba mejor, no está vendiendo porque el dólar bajo hace que nadie venda. Entonces la industria metalmecánica, que podría haber levantado, como en la zona de Tandil, en el interior, está bajando porque está muerta. No venden absolutamente nada. Con lo cual, en provincia de Buenos Aires, Pero le va mejor a los Blancos Villegas. a ellos les va un poquito mejor Va que bien. a la gente común. Les va un poco bien. Entonces te encontrás en General Belgrano 30 vuelos de narcos hace 4 meses. La provincia de Buenos Aires no tiene ministro de producción durante 4 meses. Te encontrás un aumento a los docentes, un ofrecimiento de 20%, y Monzó se aumenta el 30% en la Cámara de Diputados. O sea, no hay correlación entre lo que hace el Mire gobierno que al lado con la- suyo le hacen que sí. No sé qué. No, porque Pero Nelly- lo escucho hablar y me acuerdo, la semana pasada nosotros tocamos otro tema, pero yo que soy un ávido lector de lo que pasa y nada más, no me dedico a la política, veo un martes, creo, entre 5 y 6 millones de personas en Argentina no comen. Argentina que produce 400 millones, para Alimento 400 para millones de alimentos. Y entonces digo, bueno, acá va a venir la reacción del neoliberalismo patriota que nos va a salvar a todos. Y entonces ahí leo eso, que se aumentan la dieta. Mira, dieta y hambre, dieta. se aumentan la dieta los diputados. Pero, digo, bueno, alguien escuchó hablar, por ahí me contó, del Plan Alimentario Nacional. Digo, vamos, con esto zafamos. ¿Ustedes saben algo del Plan Alimentario Nacional? No. Además, un empleado municipal gana de promedio 7.500 pesos en toda la provincia de Buenos Aires. 7.500, ¿cuánto del diputado dijo usted? 500.000. 500 en la provincia. No, Por debajo, Me repite el número. Me repite el número. Claro. ¿Cuánto gana un diputado? 500.000 pesos ¿Y por un empleado municipal? 7.500 promedio. Bueno, pero los diputados 20 se años reúnen de 5 servicio. veces al año, vamos. Está bien, ¿Quién cálmese, ¿quién Veronelli. tiene mayoría? ¿Pero cómo comés? ¿Qué partido tiene mayoría en la legislatura bonaerense? Cambiemos. Mayoría Cambiemos. Y si el presidente de la Cámara es de Cambiemos, Ah, no, si el presidente de la Cámara de Cambiemos no quiere decir que tenga mayoría. Quiere decir que lo han puesto, no quiere decir pero tiene pregunta. mayoría con el Frente Renovador. No, porque acá en el Congreso, con el Frente Renovador. Tienen mayoría. Tienen mayoría con el Frente Renovador. Porque acá en el Congreso se lo aumentaron a 200.000. Bueno, son mucho más humildes. Bueno, allá que también, en la provincia de Buenos Aires es Son una minoría. 35.000 pesos el sueldo. ¿Cuánto gana un diputado de San Luis? del En recibo. San Luis lo que hicimos fue, porque se aplica acá la teoría del general Perón, que los precios suben por ascensor y los salarios por escalera. Entonces el gobernador inyectó un salariazo de 60% de aumento a los que menos ganan y 40% a los que más ganan, y compensó este mes de salario que el gobierno nacional le comió a todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, porque las paritarias son irrisorias, los números que se están manejando en cualquiera de los dos sectores, y en San Luis no podemos permitir que toquen el bolsillo. ¿Cuál Nos es el vamos salario todos a básico San en San Luis. Luis? En San Luis el salario mínimo hoy es de 13.000 pesos de un empleado público, Un empleado público. ¿Y que la supera las necesidades básicas necesarias Bueno, pero eso no y es el salario el mínimo. mínimo del empleado ¿Y la público. vivienda está No, quiero asegurada? hacer una observación. Vivienda asegurada al 90% de la población puntana, con más de 5 años en la provincia domiciliada.
ciudad y la mayor cantidad de autopistas de la Argentina, y puedo seguir. Inauguramos una pista de automovilismo aprobada por la Federación Internacional. Ahora en julio inauguramos un estadio en Villa Mercedes para 28.000 Y yo personas. puedo agregarte una cosa, como agregue. turista no vi nunca, y yo laburé en San Luis, Sí. no soy amigo de ninguno, pero nunca vi un pibe mangueando en la calle. Nada. Parecía Pero ¿cómo se otro puede país. hacer eso en una provincia argentina y no se Con puede orden, por eso extender yo- ese modelo al país? Es una buena pregunta porque todos los dirigentes me preguntan, ¿y cómo hacen para ir ordenándose, no endeudándose? Es clave. A nosotros nos ofrecen deuda de cualquier país o cualquier banca mundial muy barata, y el gobernador no acepta porque hay una política de no endeudamiento, estar encima de los problemas. A veces me duele como joven, que yo vivo acá en la provincia de Buenos Aires, escuchar que la provincia es inviable, y es una excusa para seguir con niveles de agua corriente y de cloacas que sí nos tenemos que hacer cargo los peronistas, que dan vergüenza, y como generación tenemos que proponerle a la gente mínimo cumplir sus necesidades básicas. Y de San Luis con orden, con el presupuesto equilibrado, y el gobernador arremangándose. En provincia de Buenos Aires quizás no se pueda hacer la gestión de San Luis, pero sí podemos llevar nuestra generación a que el pueblo en el conurbano tenga 80%, 100% de cloacas y agua corriente. Medida que el gobierno nacional actual del PRO, de Cambiemos, de los radicales, que tan preocupado lo veo acá al señor de mi derecha justamente en defender, que prometió cloacas, prometió agua corriente, y todos sabemos que los sectores más humildes no van a ser beneficiados por este gobierno nacional. Al contrario, van a profundizar el ajuste, van a ir por la gente está empezando a tomar gaseosa de segunda marca, está empezando a vender sus productos que por ahí consiguió con un gobierno anterior. Y bueno, desde San Luis traemos esperanza, porque es un modelo exitoso de provincia que se gobierna, aunque no le guste a algunos, bajo la bandera de Juan y de Eva Perón. Y en provincia de Buenos Aires apoyamos a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, porque es la actriz principal, la protagonista principal de la batalla electoral, la que le puede poner un freno en la provincia de Buenos Aires al macrismo, y después las discusiones las hablamos para adentro. Hoy necesitamos que la gente vuelva a mejorar su calidad de vida. A ver, Altamira, No, lo aclaración primero y voy una con suge- Moró. una sugerencia A ver. de armar una mesa con los partidos que actúan en San Luis. Bueno, ¿por qué no? Por ejemplo, invitar al Frente de Izquierda y a los ¿Y trabajadores por qué no? de San Luis, invitar a todos los demás partidos y que discutan el tema porque esta es una sanata que se viene repitiendo, pero no están los Pero no es sanata, partidos. ganan. O sea, Déjame que elija mis propias palabras. Este era un gobierno que estaba en contra del kirchnerismo, ahora que piden que... El otro punto es el siguiente. Creo que es más o menos claro que uno de los partidos que hizo una mayor renovación generacional fue el macrismo. La tenemos a la gobernadora. Sí, lo tenemos dirigentes a los- jóvenes. Por ejemplo, Curto perdió y metieron un pibe que no sabía nada. Y ahora estamos en el horno, como describieron y coincidió ellos dos. Entonces el problema es saber a quién sirve, el joven, el viejo o el mediano, a qué clase de intereses sirve. 39 años tiene la puerta. No, 49. Pasó por la 49. función, 49, pasó por la función pública. Por eso, Macanudo. Joder, Lo que importa es a qué interés social le sirve. Pero ¿No da es cierto? 39, ¿eh? Entonces, Mira si la lo- cámara, da 39. Por eso, si los jóvenes... Muchas gracias. Porque este tema también es una sanata. Es una sanata de la derecha que dice lo siguiente: bueno, cambiamos la generación y entonces separamos a uno y seguimos vigentes. Y es la vieja política argentina de toda la vida a favor de la oligarquía. Yo prefiero a la gente mayor. Yo tuve un candidato a presidente joven. También. Yo prefiero a la gente mayor que tiene una trayectoria consecuente. Porque ¿quién puede mostrar una Está bien. trayectoria consecuente? Bueno, los Pero sí Rodríguez, hay que Alberto, mostrar Adolfo. por eso esto que lo debatan después los puntanos acá, Pero la lo gente de debaten San en la Luis. urna, No, mira, acá la la gente- gente perdón, concreta, la lo debaten en la urna. gente de San Luis. ¿Cuántos si quiere, hospitales Altamira. usted hizo? Pero- ¿Cuántas viviendas le dio a su pueblo trabajador? No. ¿Cuánto Ahí a- vamos, Pero para a eso hay veces que se ver. aumentó el salario del trabajador? Yo no vivo. No, Acá lo redondeamos. no importa. Yo no vi. No, ni una, ni 10, ni nada. A ver, No. Ustedes fueron los inventores de las escuelas charter. Después lo vamos a discutir, pero quiero decir, Sí. si yo vengo a un programa, me Pero tienen como que, Moró, a ver. perdón, no, me tienen que Redondeemos. avisar que es sobre el tema de San Luis, y entonces venimos No a es San discutir Luis. lo de No, Luis. Él es Perdón, Perdón. Pero quiero mostrarle la falacia esta, porque yo lo que quería mostrar es que hace 60 años que este país va picada abajo por una clase social capitalista enlazada con el poder en San Luis y en toda la Argentina, que ha lucrado a costa del desarrollo nacional.
invito al pueblo mío, al pueblo argentino, a que reflexione sobre esto. ¿Por qué Santiago, durante- un segundito. Perdón, A ver, dejalo ¿por qué terminar, durante si me voy con 60 Leopoldo, años, un minuto. una decadencia de 60 años que involucra, Redondeme Altamira porque perdón, tengo que ir acá. involucra a una clase social Sí. y a todos sus Está bien. partidos políticos? Está bien. La hiperinflación fue característica de Menem y fue característica de Alfonsín. Hay Y que la probar la Rúa, izquierda. con el frepaso. Un nos segundo y llevó ya lo dejamos a una a Leopoldo. bancarrota. Lo que yo vengo yo reivindico a para la representar un izquierda gobierno es que provincial. en todo este tipo de circunstancias, vos siempre viste al frente de izquierda, Me fui con Partido Leopoldo. Obrero, Listo. luchando políticamente contra estos ajustes A ver, contra el pueblo Leopoldo, trabajador. vuelvo con vos. Sí. Estamos en la encendida lucha política porque obviamente estamos en etapa electoral, se largó, cada uno va a mostrar sus mejores cartas, la coherencia, la obra pública, la gestión. Ahora, en la Argentina el Estado está al servicio de los gobiernos y no el gobierno al servicio de los Estados. Si algo hay en la Argentina es que los intereses permanentes del Estado son modificados por los gobiernos de turno. Entonces, llegamos al gobierno y nombramos al 5 de la AFI ahora, porque le cambiamos el nombre, y meto a mi amigo que vendía jugadores conmigo, que vive en mi casa, y lo pongo ahí. Después resulta que vino un señor de Brecht, era una cosa así, y le pagó, no sé, ¿cómo se llama? Retorno, no sé cómo se llama. Entonces yo hago con la AFI lo que quiero, porque total la AFI depende de un decreto presidencial. Qué lindo sería soñar un país donde la AFI no dependa del presidente, sino sea del Estado Nacional, de un Estado permanente. Llego al gobierno y pongo en la AFIP al que yo quiero, ¿no? Y le pido la renuncia, que renuncie a Gil Carbó, porque yo digo que tiene que renunciar. La llamo y le digo, mirá, tenés que renunciar, porque aparte lo dicen que la llamamos para que renuncie, o sea, que le ofrecieron la renuncia, que te tenés que ir. Como no se va, se lo dicen en público, ¿no? O sea, un cargo que no le corresponde, que no depende del Ejecutivo. Pero es como que el presidencialismo extremo lleva a la Argentina a confundir gobierno con Estado. Y los intereses permanentes de todos nosotros terminan en manos de un señor que vino por 4 años a administrar. No vino a definir el destino de mis bisnietos, vino a administrar. Porque el destino de los bisnietos queda en el Congreso, ¿no? O sea, las cosas importantes tienen que ir al Congreso, o estoy equivocado, vos pasaste por ahí. Sí, a ver, vos planteás un tema que es muy profundo, que es el problema de la reforma del Estado. Yo te diría que para empezar a reformar el Estado lo que tenemos que tener es una nueva Constitución, ni siquiera reformar la Constitución, tener una nueva Constitución, porque cada vez que la reformamos, en muchos casos con un sentido positivo, constructivo, la reforma del 49, incluso en una reforma constitucional ilegítima como fue la del 58, se incorporó el derecho de huelga en el artículo 14 bis, pero cada vez que la reformamos, la derecha logra que no toquemos lo que ellos llaman la parte dogmática de la Constitución. Entonces, ¿después qué hacen? Te usan la parte dogmática de la Constitución para neutralizarte las reformas que hiciste en la parte operativa de la Constitución. No sé si está claro. A ver, por ejemplo, si la ley de medios, en vez de ser una ley común del Congreso, que fue debatida primero por asambleas en todo el país, después fue debatida en el Parlamento durante meses, fue votada por mayorías absolutas, después tuvo en la justicia 4 años y después la Corte de Justicia la declaró constitucional después de un debate público, te la liquidan en 24 horas con un decreto de necesidad de urgencia, estás en un problema. Eso significa que tenés que garantizar las transformaciones de otra manera. Entonces, la reforma del Estado, que implica estas cosas que vos decís, aunque no hay que mezclar, ¿no? Porque efectivamente el caso Gil Carbó es muy nítido. Precisamente en la reforma del 94 se declaró como un extrapoder. Y todo el mundo mete la mano. ¿Cómo? Si es extrapoder. Está claro, está clarísimo. ¿No? Bueno, así debe ser. Dicho sea de paso, la quieren remover a Gil Carbó porque Macri está convencido que es la que lo persigue. Y la verdad lo persigue en su propio negocio. No es que lo persigue Gil Carbó. Lo que pasa es que Gil Carbó tiene tanta independencia que está en un cargo donde fue designada por un gobierno que también la sufrió. Porque cuando Néstor Kirchner aprobó la fusión entre Multicanal y Cablevisión, Gil Carbó se opuso con un dictamen. Mirá la independencia que tiene, se opuso con un dictamen. Eso, por supuesto... Ahí es cuando Néstor era amigo de Manieto. A eso le generó a Gil Carbó el odio eterno de Clarín. El odio eterno de Clarín. Que el que más fuerza hace para echarla es Clarín, además de Macri, porque Macri quiere blindarse. Como ha transformado el Estado en un gestor de negocios, pero para sus propias empresas, si vos repasás los grandes negocios del Estado en estos 17 meses con el sector privado, son todos con el sector privado de Macri.
el soterramiento, las represas, las líneas aéreas, haber elevado primero las tarifas de los peajes, valorizar las acciones de tu empresa y después vender tu empresa en Autopista del Sol. Todos los grandes negocios. Digo, es una receta neoliberal, pero que además tiene el añadido de que está manejada por los que están haciendo negocio, que es la banda de los cuatro: Macri, Quintana, Lopetegui y Marcos Peña. Ahí se concentra el poder. Por eso estamos en una situación de esta naturaleza y por eso el ajuste es más brutal que en experiencias neoliberales anteriores, porque está administrado en este caso por los propios dueños. Y por eso también se está produciendo la reacción del pueblo argentino. Hoy yo cuando veo que se discute el tema de las candidaturas, etcétera, que es natural, propio del juego democrático, la composición del lugar que me hago es la siguiente. Yo creo que hay una gran franja del pueblo argentino que es la que está empujando la candidatura de Cristina. No son los dirigentes, lo está empujando la realidad. A medida que el proceso social se deteriora y se acentúa el deterioro, la candidatura de Cristina viene naturalmente, no es que la arregla fulano, perengano, porque la gente apela a quien cree que hace poco tiempo defendía los derechos que estaban perdiendo ellos. Hoy los trabajadores saben que los derechos y reivindicaciones propios van a tener en Cristina alguien que lo defienda. Las pymes saben que Cristina va a ir a defender la industria nacional. Los jóvenes saben, porque además fueron beneficiados por el voto a los 16 años. ¿Y Randazzo no juega ahí? No, a ver, yo te digo con toda franqueza, yo voy por la calle, no soy un rockstar, pero alguna gente me conoce. Sí, claro. Nadie me habla de otra candidatura que no sea la de Cristina. Porque es un proceso natural, los pueblos tienen esa intuición natural. ¿Y si terminan arreglando y nos encontramos con Randazzo en la boleta? Bueno, puede ocurrir, yo no digo que no, qué sé yo. En la ingeniería electoral, unos se unen, otros están desunidos, una semana antes del cierre de lista, pasan a la derecha, pasan a la izquierda, tuvieron todo un debate en la izquierda a ver si se fusionaban, no se fusionaban. Eso es natural del proceso electoral, pero eso no es lo determinante es la orientación política de un proyecto. ¿Quién crees vos que va a ser el candidato de...? A ver, todos los espacios tienen claro más o menos quién va a ser su candidato. El único que no tiene resuelto su candidato es el oficialismo, que también es raro. Este es un gobierno que llega a la primer test electoral, aparte del gobierno de la Rúa, en sus peores condiciones económicas. Ni arrancaron. O sea, un gobierno no arrancó, no tiene ninguna noticia para dar, nada. Gracias, querido. Muchas gracias. Por favor, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo anda? Buenas noches a Altamira todos. usted, ¿eh? ¿Cómo? Lo nombró Altamira. Sí, Altamira, mirá, querido, vos sabés que nos conocemos hace mucho tiempo, pero te quiero hacer recordar que cuando yo me fui con mi helicóptero, usted me puso la nafta, ¿se acuerdan? ¿Cómo le puso la nafta? Debe ser así. No. No, usted es el Y justo. después dicen que soy aburrido, Santiago. Bueno, Y déjeme... qué lindo poder encontrarme con un radical. Ah, ¿vio? Porque para un radical no hay nada mejor que otro radical. Ahora le voy a preguntar Pero por eso era usted, para un Leopoldo. peronista, no hay Aguante. otro mejor que otro peronista, no era radical esa No, frase. me la robaron a mí. Ah, no sabía. A ver, digo en este análisis, te voy a preguntar, ¿qué opinión te quedó de la Rúa? A ver, de la Rúa condujo no solamente al país un gran fracaso, sino que condujo al país, a una expresión política como fue la Alianza, que tenía una expectativa de un cambio de naturaleza progresista, etcétera, a una gran frustración. Por eso de la Rúa terminó como terminó, por la combinación de ambos factores, y por eso nació en el 2013 un nuevo sujeto político, que es lo que algunos no entienden. Este gobierno tiene muchos personajes de la Alianza, muchos. El gobierno actual se nutrió de la Alianza. Uno de los errores de la Alianza fue la ensalada rusa, porque hoy Macri tiene la mitad de la Alianza en el gobierno. O sea, yo te tendría que decir a vos, mirá, fueron todos compañeros tuyos de gobierno. Ahí están todos, ahí Patricia Bullrich, por decirte, al pasar una, estaba con ustedes, Lilita Carrió. ¿Qué sentís cuando ves a todos esos que estaban con vos supuestamente en la misma trinchera? Bueno, siento que yo no estaba equivocado. ¿Te equivocaste? No, yo no estaba equivocado, porque nosotros tuvimos una actitud desde adentro crítica al gobierno de la Rúa. Muy crítica. Pero de todas maneras, la cuestión acá no es exculpar situaciones personales. Acá hay que entender el proceso político. El radicalismo y el peronismo protagonizaron una larga etapa de la vida argentina desde el punto de vista de la polarización, la mutua oposición, lo que se llamaba la grieta en aquel entonces, etc. Esa etapa quedó superada, quedó absolutamente superada por la experiencia que se inició en el 2003, que ha dado motivo a un nuevo sujeto político, donde sí tenés mucho peronista, radicales, sectores de izquierda
y sobre todo muchos ciudadanos que no tienen militancia política, pero quieren un país autónomo, independiente y una sociedad inclusiva. Algo de todo eso terminará siendo seriamente un partido político con vida interna, elecciones internas. Mira, yo no sé, mira, Santiago, si va a ser un partido político. Lo que sé es que va a ser un gran movimiento nacional. Hoy toda América Latina se desarrolla en el marco del bifrentismo. Ya no existe más el bipartidismo, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Existe, sobre todo en América Latina, el bifrentismo. ¿Por qué? Porque los que pensamos parecido nos juntamos en un mismo espacio y la camiseta dio lugar a la vereda. Hoy es más importante la vereda que transitas que la camiseta que Esto para portás. vos sería un jardín Florida. No, más o menos. Ahí, por ahí anda. En el Jardín Florida había algunos liberales. Acá no. A ver, Laporta, ustedes vamos a ir, ya miren cómo se Miren nos va la la hora que hora. es, son las A ver, 10:20. cuénteme su visión de lo que son los partidos políticos en Argentina que han desaparecido. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, bueno, la izquierda tiene partidos políticos consolidados, pero el peronismo, el radicalismo han ido transformándose en frentes. ¿Usted no extraña el debate, la construcción partidaria? Totalmente. Yo creo que una gran deuda que estamos teniendo en este ciclo importante de la democracia del 83 hacia adelante es que los partidos políticos se han destruido y que ha predominado mucho el individualismo, algo que fundamentalmente genera que muchas veces lo que se planteó aquí de que nadie puede sostener una plataforma política tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el individualismo hace que se plantee en campaña determinadas cuestiones que después en el gobierno no se sostienen. Me parece que hay como que refundar esa institución que es importante, que es que haya frentes electorales o partidos que representen lo que dicen representar y que ese contrato electoral se cumpla después en el desarrollo de la gestión, en el desarrollo de la representación. Si no, estamos liquidados como país, porque lamentablemente el divorcio del que siempre se habla entre los que representan o representamos y los representados termina siendo una falacia que lo que hace es generar cada vez más frustración. La frustración de la alianza se puede emparentar también con la frustración que está dejando este famoso eslogan del cambio, que fue Cambiemos o que es Cambiemos. Entonces, esa misma frustración la podemos ir viendo en la calle y que lamentablemente termina siendo un correlato en la Argentina que vivimos en forma desacertada cada 10 años, digamos. Cada 10 años la Argentina, al borde de los procesos económicos y políticos, termina generando una gran frustración en la Argentina. Por ahí la próxima y eso, se llaman Alianza para el Cambio. Claro, pero por más que cambiemos el nombre, si no cambiamos No está la mal, estructura de la que el tema de los concepción nombres política, está de moda. si no cambiamos la estructura de la concepción política, lamentablemente vamos a cometer los mismos errores. A ver, Y es verdad lo que dice Leopoldo, que Cristina hoy refleja claramente el hecho de la oposición a un gobierno que, aunque lo hayan acompañado muchos, hoy ven esa gran frustración y están arrepentidos de ese cambio. ¿Qué quilombo Porque si no ese es candidata cambio... que van a tener ustedes? A ver, están vendiendo un producto que no saben si está en la góndola todavía. Seguro, el tema de A los ver. partidos políticos, creo que el peronismo, que era el último que sobrevivía, feneció anoche. Anoche pasó un hecho tragicómico. A ver. 11 de la noche en la Cámara de Diputados estaban firmando Espinosa, Martín Insaurralde, Hugo Corbata, Guado de Pedro, el frente de Randazzo. O sea, porque Randazzo no podía incorporar el Partido Justicialista a su frente si no era con la firma de los apoderados Claro. de Cristina. Seguro. Con lo cual, anoche terminó el peronismo de su conformación histórica. Ahora se están peleando por las estufas de Mateu, de calle Mateu. O sea, anoche... ¿Quién se la lleva? Claro, el color, Espinosa le firmó como apoderado a Florencio, pero a la mañana había presentado un escrito donde le había sacado el color azul para que lo use Cristina. Y ahora se dividen, los dos pueden usar la cara de Lo que Néstor, sea. Evita. O sea, Ahora El le sello, damos sería para Randazzo, digamos. el sello que del gane. Partido Justicialista, pero como está en un frente, Claro, por ahí para que algunos no gane. lo quieren. Ahora, hay que avisarle rápido a Randazzo que hay un señor que se llama Cato no sé cuánto que está armando la valija. Los tres. Ya están... Los tres intendentes están buscando, Déjame, quieren Santiago. la alianza a toda costa. Ya están... A toda costa están pidiéndole por favor a Randazzo que arregle. Terminala con esto y aceptá. Aceptá. Aceptá algo. Algo, lo que sea. Me Bueno, parece que... Me parece que si no es el cargo que quiere él,
No hay arreglo. Nada, ¿no? Yo volvería al último discurso de Perón donde dice, mi único heredero es el pueblo, no es el pejotismo, no es el peronismo, es el pueblo. El pueblo donde vamos como Franco en San Miguel, que recorre el territorio, donde vas a los lugares más humildes de José C. Paz, Moreno o cualquier lugar de San Luis, encontrás una estampita con la cara de Eva Perón, la razón de mi vida, y eso está, y fuera de lo que está pasando electoralmente, el peronismo ya lo dieron por muerto de 18 años, y no va a morir, no es una foto blanco y negro, está más vigente que nunca, porque la salida a la alianza o a la alianza actual de Cambiemos, la gente sabe que la patria al hombro se lo pone el peronismo siempre, no se lo pone ni la izquierda, ni la derecha, ni ningún sello. El peronismo, fuera de que no juegue dentro de la estructura del justicialismo, yo no lo doy por muerto y me duele escuchar esas palabras, entiendo que es un juego por la situación electoral, pero vamos a pelear los jóvenes porque tenemos una doctrina, porque tenemos historia, porque tenemos gente que la desaparecieron, que la fusilaron, y no quiero dejar de decir que en San Luis se gobierna justicialistamente y vamos a defender eso hasta donde sea el último día de nuestra vida. Peronelli, un pibe convencido. Le digo dos cosas. Sí. Primero, absolutamente de acuerdo con Moró. Lo que importa ahora más es en qué vereda estás y no qué camiseta tenés. Por eso voy al segundo pensamiento, que es, si bien para vos él está sentado a tu derecha, para los que miran la televisión está a tu izquierda. Y yo quisiera que vos, con tu juventud, te pelees, en este momento por lo menos, con los que están a tu derecha, no con los que están a tu izquierda. Vamos a la gran macro, ¿qué tiene que opinar? Bueno, mirá, respecto a los partidos políticos y la economía, me parece que también es un saldo pendiente, ¿no? Porque dentro de los 60 años nosotros teníamos siempre confrontar modelos económicos y es la puja sobre quién gana en el modelo económico, pero nunca hay un modelo económico que incluya a todos, siempre incluye a pocos. Me parece que lo que también falta en los partidos políticos es sentar bases. Este incluye a todos. A muy poquitos. No, este incluye a todos. Incluye, pero a muy poco. Como Todos los de ellos. Incluye Bueno, es inclusivo. Claro, es inclusivo. Exactamente, digamos, no tenemos todavía, los argentinos no ponemos de acuerdo sobre políticas económicas que no duren 4 años, 8 años, 10, 15, 20 años, ¿sí? Política de Estado, quiero decir. Políticas de Estado, pero Bueno, ahí políticas dijo económicas de Leopoldo, Estado, hay que ¿sí? modificar la Constitución para eso. Nosotros vamos desde la convertibilidad, nos enamoramos del 1 a 1, luego devaluamos la moneda a 4 o 5 pesos, o hace 2 años la devaluamos hasta 16 pesos. Si no tenemos ninguna Bueno, aguante a política... octubre y va a ver cuánto la devalúan. Espera, Bueno. aguante usted. Que yo 3 meses más y va a ver. Laporta, el cierre de cada uno, a ver el suyo. No, yo lo que digo es, principio, reflexión, digamos, de toda la dirigencia política, de todos nosotros, en función de lo que está pasando en la Argentina, que me parece a mí que es lo más importante. Por supuesto que primero en agosto y después en octubre, el pueblo argentino en la provincia de Buenos Aires, en cada una de las provincias, va a encontrar una síntesis del reclamo de lo que está pasando, va a poner esperanzas en eso y después va a buscar algún resultado que cambie esta realidad. Yo creo que lo más importante es ver cómo la Argentina se ha empobrecido en los últimos 15 meses. Y esto no es desconocer que había pobres antes o que antes no había desocupación. El problema es que este gobierno ha incrementado todos esos números en forma negativa. Y ahí es donde tiene que estar la consideración de lo que están gobernando. Mirar lo que está pasando y no guiarse, como se ha dicho muchas veces, en una planilla Excel o en una encuesta que refleja un número frío, pero que después ese número frío se contrasta con la realidad. Cuando bajan una pensión, tratando de ver cómo pueden echar mano a bajar este déficit fiscal y empiezan a sortear obstáculos muy complicados y tratan de bajar las pensiones sociales a discapacitados, terminan cometiendo un daño mayor. Un daño mayor. Sí, pero es marcha atrás y marcha adelante todo el tiempo. Bueno, pero eso porque no preguntan. Prueba y claro, pero el problema que en ese hecho concreto de ir para adelante y para atrás, muchos argentinos quedan en el camino. Bueno, igual que ese tranquilo que lo van a mejorar, no van a hacer números, dentro de poquito van a hacer código de barra, acuérdese. También. ¿Usted va a ser candidato a algo o no? Vamos a pelear. ¿No va a pelear? Mira. Sí, está difícil. Está difícil. Está difícil. Bueno. Pero hemos caminado mucho y hemos tratado de... La quinta sección electoral a la que yo pertenezco fue una de las que recibió más golpes en las últimas elecciones, todo amarillo, pero como es todo amarillo, es todo mal en lo social. En ese contexto estamos trabajando, lo que pasa que es muy difícil compatibilizar con las roturas. Hasta hace 3 días era peronista y hoy tengo que ir con un Frente Ciudadano. Bueno, fíjese, pegarle la tecla. Altamira, al cierre suyo. Después vamos con Leopoldo y nos vamos.
No, el cierre mío es el siguiente. El pueblo argentino tiene que pegar un viraje político. Porque más allá de los gobiernos que se sucedieron, hay una línea muy clara. La pobreza ha crecido, el derecho laboral está siendo golpeado sistemáticamente, lo mismo con las jubilaciones, y hay una concentración cada vez mayor de capitales en cabeza de grupos económicos que dominaban ya hace 60 años. Si no hay un cambio en este aspecto, nada puede prosperar. Y el sainete que han relatado recién, de un cristinista, firmándole la habilitación, ¿no es cierto? Eso entendí. Sí, el presidente del partido. Al adversario de Cristina, demuestra una descomposición fundamental. Ahora, es mundial esto. No está sobreviviendo ningún partido en el mundo porque hay una crisis capitalista que ustedes todos conocen que ha derrumbado derechos sociales tremendos, ha derrumbado un famoso estado de bienestar que se suponía que protegía absolutamente todo el mundo, porque es la única salida del capitalismo. Acá la palabra capitalismo no la pronuncia nadie, como si viviéramos en el limbo. Y todos los gobiernos de uno u otro modo lo han servido. La expresidenta se jactaba de haber pagado 150.000 millones de dólares de deuda externa. Vos preguntabas cuánto se podía hacer con 70.000 millones de pesos. Imagínate cuánto se podía hacer con 150.000 millones de dólares. 16 millones. Pero hay una clase que tiene la sartén por el mango y el mango también, y eso es lo que hay que tratar de superar. Tiene que haber un viraje político. Que tengo una buena noticia. El presidente de Francia hace 6 meses atrás medía 6 puntos. Con lo cual le dejo abierta la puerta. Le estoy abriendo la puerta a la presidencia. O sea que puede ser presidente en cualquier momento. Santiago, ese es el lado positivo. 2019. El lado negativo es que habiendo ganado casi con una mayoría absoluta en el Parlamento, sí, dice que va a gobernar por decreto de necesidad de urgencia para liquidar el derecho laboral francés. Pero eso es porque se lo indica la maestra. Y otra cosa más, caso a mí. y otra cosa más. El 52% del electorado francés se abstuvo. Déjeme que me meto como oro para la despedida. Leopoldo, gracias por haber estado. No, al contrario, gracias. Un mensaje para la gente positivo de un militante. Olvídate de todos los cargos que has ocupado, del militante. ¿Qué le decís a los jóvenes, a los que te conocen, a los que no te conocen? No, yo lo que digo es que el pueblo argentino fue víctima en la elección del 2015 de una gran estafa nacional. Le dijeron que iban a terminar con el impuesto a las ganancias, hoy hay más gente que paga impuesto a las ganancias. Le dijeron que iban a imponer el 82% móvil y hoy los jubilados deben ser el sector social más golpeado, incluso más que los trabajadores registrados. Los jubilados perdieron un 15% de sus ingresos y además perdieron remedios, perdieron un montón de cosas. Cuando nosotros advertíamos sobre lo que iba a pasar, dijeron que hacíamos una campaña del miedo. Y ahora la verdad es que no van por una estafa nacional, porque te están diciendo lo que van a hacer si ganan la elección. Es al revés del 2015. Ahora te dicen, si ganamos la elección, vamos por el sistema de jubilaciones y pensiones, lo vamos a congelar 2 años a las actualizaciones jubilatorias, vamos a elevar la edad jubilatoria de mujeres y de hombres, etcétera, etcétera. Vamos a flexibilizar aún más las condiciones laborales. O sea, esta vez te lo dicen. Por eso esta es una elección mucho más nítida en ese sentido. La otra fue la campaña de la estafa. Esta es la campaña de la soberbia de un grupo que se cree que con el blindaje mediático ya tiene asegurado el proceso electoral. Y no lo tiene asegurado. Y yo te voy a dar una frase que puede ir a la placa roja de Crónica, a ver, ¿cuál? Y que tiene que ver con aquella vieja frase que definió una campaña electoral en el país que era Perón o Braden. Esta es ella o ellos. Bueno. Yo pensé que era ella o él. Ella No, o ellos. ella o O ellos. ellos. Ella o ellos. Gracias, Leopoldo, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. Señoras y señores, hasta acá llegamos. No, tengo que hacer un consejito, Sí, un déjame. consejito final. Sí. Dale, y el cierre. Dale, perfecto. Préstame atención porque si fuiste víctima de un accidente de tránsito o de trabajo y estás cansado de esperar la solución a tu reclamo, contactate con Life Group, que es la única empresa que asesora a víctimas y a abogados en todo el país. Plantel profesional. Llama al 43 73 44 99. Mira. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373 4499.